y desde el comienzo de la crisis de la pandemia en el Reino Unido, Newham, un área de la capital británica, ha sido siempre una de las más afectadas, incluso llegó a ser la más afectada entre pues todas las localidades en Inglaterra y Gales. Nuevamente, luego de superar esta primera ola, pues volvemos a encontrar a Newham entre las principales zonas de la capital británica con el registro de casos, de importante número de casos de coronavirus. Tenemos en este momento con nosotros a la concejala ecuatoriana a Bélgica Guaña, quien forma parte de los concejales de esta zona, para conversar con ella y conocer a ciencia cierta lo que está ocurriendo en este momento y las medidas que se están implementando. Muy buenas tardes, Bélgica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Arelis. Muchas gracias por invitarme y siempre estar pendiente de lo que pasa en el este de Londres. Nos preocupa muchísimo Bélgica, ¿por qué nuevamente Newham está en estos registros de casos y en el aumento que se ha visto y que se ha notificado en esta semana justamente para hablar de la situación de Londres? Ya el alcalde Sadiq Khan ha destacado que hay que quizás implementar otras medidas, tomar otros recursos para combatir este incremento en los casos de coronavirus y lamentablemente vemos que Newham está nuevamente viéndose afectada por esta crisis. Sí, son varios factores los que nosotros podríamos enfocarnos y que tal vez por eso Newham sigue estando entre los primeros lugares, ¿no? Yo creo que una de los principales es la cultura. La cultura de nuestro barrio es un poco bajo y quizá eso es una de las cosas que ayuda a que esto, el COVID se incremente. Pero también yo creo que las nuevas restricciones y sobre todo los nuevos proyectos que el Council está creando, eso también se ha producido. Aunque nosotros estamos entre los primeros lugares, también ha habido un descenso de números de contagios que nosotros celebramos porque también vemos que los esfuerzos que se hacen desde la alcaldía pues están dando resultados, no como nos gustaría, pero sí ha habido un decrease de los números y eso también da una satisfacción y es por eso que también se trata de muchas formas que la comunidad vaya tomando esa conciencia, ¿no? Sobre todo del cuidado, del espacio y del estar con las medidas de seguridad que se pide a nivel de todo el país, pero yo creo que en Newham a veces un poco por la cultura se olvida o se deja detrás. Claro. ¿Y qué han aprendido las autoridades de toda esta experiencia luego de ver los registros en meses anteriores y en este momento la última cifra hasta el 1 de octubre, esa semana que cerró el 1 de octubre, se hablaba de más de 230 casos? ¿Cuál ha sido el aprendizaje de ustedes conociendo ya el comportamiento de la población y conociendo también un poco más este virus? Sí, mira, la alcaldía se ha creado nuevos proyectos. Por ejemplo, un proyecto se le pone el COVID Champion, el cual se invita a cualquier residente que desea hacer el voluntariado a participar en mesas de trabajo vía Zoom, a ser partícipe de la información. Entonces, cuando ingresas, esta persona empieza a recibir toda la información de actividades, los últimos registros que se produzcan. Entonces, ellos pueden también incorporar dentro de un grupo de trabajo y puedan enviar la información, ¿no? Para que sea un trabajo en conjunto. Entonces, a estos grupos, a estas personas que ingresan, pues se les da incentivos con materiales y yo creo que eso también se logra más hacer un acopilamiento de los residentes y así que tengan más de cerca la información, porque a veces por más que se envíe newsletters, que se publique en el website, no todos lo están dispuestos a leer un sinnúmero de artículos y todo, ¿no? Pero sí las personas que se registran al Champion reciben más en síntesis la información y con material pueden desplegar en sus
que forman grupos de chat, entonces ahí ya despliegan esta información y tienen más rápido la información y envía a la base de datos donde la alcaldía puede leer y todo eso, ¿no? Entonces, claro, ahí se detecta, por ejemplo, una, un ejemplo puede ser que en tal calle, por diferentes motivos, la basura se ha acumulado en un pasado, Okay. o que hay grupos de personas que se reúnen en esquina, algunos de esos beben alcohol, entonces eso se detecta, entonces se envía al enforcement y para que en esos tiempos donde que se presume se reúne, entonces puedan romper y se pueda siempre estar revisando, chequeando esas áreas, ¿no? Entonces yo creo que esto es una Claro. iniciativa hacia los residentes y muchos responden muy bien y entonces así podemos, ya tenemos más análisis y en lo que más se puede ayudar, como también gente que ha perdido trabajos, la Exacto. alcaldía desde julio ha puesto 61 millones más de ayuda extra a las familias de low income y que eso ha ayudado y más que el gobierno también ha incrementado 500 libras para las familias. Entonces, esto es una ayuda extra a lo que la alcaldía ya lo está haciendo. Entonces, yo Claro. creo que de esa perspectiva nosotros no se ha medido en lo económico, al contrario, hay las casas de apoyo para las canastas familiares, se lo sigue Claro. haciendo Bélgica, semanalmente. Entonces, puntualmente, porque así. es interesante lo que estás diciendo y nos gustaría tener más detalle. Por ejemplo, en los casos de despidos de personas de bajos recursos, hablas que hay una partida destinada para ayudar a estas comunidades, a estas familias. Exactamente qué tipo de ayuda están recibiendo, qué tipo de ayuda puede recibir una familia que pues perdió su trabajo y está pues pasando por una crisis económica. Hay una ayuda al momento del gobierno que envía a todos los barrios de 500 libras. El, el, la alcaldía se ha dispuesto también a las familias en situaciones de vulnerabilidad, pues a hacerles el soporte más con el housing benefits y hacerles un apoyo también monetario dependiendo de las circunstancias, que es difícil decir el monto, ¿no? Porque cada cual, o sea, tiene las circunstancias, pero desde julio se ha hecho algo de 61 millones de budget para este tipo de ayuda. Claro. Bélgica, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en las tiendas, los lugares comerciales, los restaurantes, los pubs, ¿qué impacto ustedes han podido medir de alguna manera? ¿Han visto que han tenido que cerrar algunos lugares o la gente ha podido sobrevivir dentro de esta situación? Y si, por ejemplo, el Estado o las autoridades locales están ayudando a estas personas cuyos negocios están en peligro de perderse. También se ha hecho incentivos para algunos negocios que puedan eh, continuar, ¿no? O sea, dependiendo de la situación en que estén, porque, bueno, la mayoría se ha abierto y es hasta un cierto horario, pero Ujú. es muy poco los que se han cerrado, tal vez porque se han movido a otro lugar o porque ha habido esta crisis, pero creo que la alcaldía ha resistido muy bien a la ayuda para los negocios y en eso no hemos tenido nosotros mucho problema, mucha queja de esta Ujú. angustia, ¿no? Yo creo que más hay en los residentes de low income, que es lo que se tiene más siempre que hay que ayudarles a ellos, más enfocarnos en ellos. Claro. ¿Qué pasa con las escuelas, Bélgica? En algunas partes, pues a nivel nacional se ha hablado que incluso más de 300 escuelas han tenido que hacer suspensiones, cierres parciales, mandar a estudiantes a sus casas. En el caso de Newham, ¿cuál es la situación? ¿Se tiene información de si escuelas han tenido que cerrar sus puertas, si han tenido que implementar alguna medida debido a la detección de casos de coronavirus? No, no, realmente no es solamente si es que alguien de algo, dependiendo de, Ujú. claro, de la situación
si es alguien de los alumnos o la profesora que ha sido dado positivo, pues esa clase se cierra y tienen que irse a casa y todos los niños tienen que hacer testing y las personas que han estado alrededor, pero los demás clases continúan. Hasta ahora no hay propiamente un colegio o una escuela primaria que se haya cerrado. Están normalmente, claro que hay mucha seguridad dentro de los colegios y escuelas y eso también ha ayudado y sobre todo hacerles las sesiones particulares a los padres y a los alumnos que entiendan y sean más conscientes sobre el respeto a las reglas de seguridad. Yo creo que eso ha ayudado bastante. Entonces, al momento tampoco no tenemos mucho problema en eso. Solo yo creo que lo normal a veces hay en una o que otra escuela que una clase es enviada ya sea por el alumno o la profesora, pero muy poco. Claro, pero no ha sido como una alerta, algo de consideración. Se están llevando a cabo las medidas como se está implementando en el resto del país. Ahora hablemos de un tema que ya tú mencionabas ligeramente y es sobre otros delitos, circunstancias difíciles que se pueden estar presentando. Se ha incrementado los delitos en Newham debido al confinamiento. Por ejemplo, se habla en algunas circunstancias del aumento del abuso doméstico, de situaciones bastante delicadas en el seno familiar. Ustedes han tenido registros de esa información y nos gustaría saber, Bélgica, en situaciones como esta, qué hacer, a quién recurrir si uno está ahí radicado en Newham. Sí, yo creo que esto es a nivel de todo, de muchos barrios que se ha incrementado sobre todo la violencia doméstica y en esos casos tienen que contactarse. Siempre en nuestra website están los teléfonos disponibles sobre direccionándoles a qué teléfono debe estar, ahí está de abuso doméstico, y las autoridades con la mayor discreción pues se les ayuda. No tenemos un registro así de números, pero sabemos que se ha incrementado, por eso es que se ha dirigido, ha incrementado el budget en ayuda, porque hay que ponerle a salvo, así sea, mucho más si tiene hijos y aunque no tenga hijos, pues darle la mayor seguridad. Entonces es por eso que este budget ha estado cada vez creciendo, ¿no? Se guarda todas las reservas de caso para que la persona no sea encontrada, pero sí, creo que esto se ha incrementado, pero la mayoría de councils han estado muy enfocados en ayudar. Entonces yo creo que en eso también se ha manejado muy bien. Claro. Y bueno, seguramente uno de los beneficios que tiene Newham, por ejemplo, para la comunidad latinoamericana de que tú estás allí, que se puede contactar, se puede conocer de primera mano y entender mejor las medidas o quizás también las ayudas. ¿Cómo ha sido el trabajo que has estado realizando con la comunidad de habla hispana dentro de Newham y si tienen, digamos, alguna especie de red de apoyo, si hay algún tipo digamos, grupo que se haya formado para ayudarse y también para solidarizarse en momentos difíciles? Yo creo que ahí cada concejal, somos 60 en todo Newham, en cada área nosotros tenemos nuestros grupos de trabajo. Yo soy la única latinoamericana de habla español, entonces hay compañeros que me refieren y yo con mucho gusto, yo colaboro, mi apoyo, guío, claro, respetando a la persona que está encargada de esa área. Creo que hasta ahora el trabajo ha sido en conjunto con los compañeros y también se ha creado información en varios idiomas, también en el español y está en la website. A veces es un poco siempre difícil acceder a todo el mundo, ¿no? Es un poco difícil porque a veces también yo creo que en algunos casos está todo dispuesto, pero si no acceden o tratan de localizar es muy difícil porque no podemos estar en todas partes, pero yo creo que
en lo que mejor se ha podido de poner la información en el website o están leaflets, está información en cada librería, está a disposición nuestros números, nuestros emails. Entonces, yo creo que la mejor forma es golpear la puerta que nosotros estamos ahí, porque o sea, más de eso a veces nos imposibilita estar en todas partes, no porque no se quiera, pero a veces no se puede, humanamente no se puede. Seguramente con todos estos proyectos estamos llegando a más personas y quizás así podamos ayudar más. Claro. Bélgica, ¿tienen contabilizado el total de personas contagiadas y los fallecidos por esta pandemia en la zona de Newham? ¿Tienen ustedes un número sobre esta situación? Sí, mira, por ejemplo, la última que tengo era que se había estimado de 6.042 contagiados, eh, que hacen un total de 41.000 en UK y hasta la primera semana de octubre fallecidos 215. 215. Finalmente, y nos están preguntando en el chat, ¿cómo contactarte? ¿Cómo llegar a ti para pues pedir alguna ayuda, alguna recomendación? Quizás personas que están ubicadas en esa zona. Miren, yo les voy a dar mi teléfono y también mi email. Si me escriben, con mucho gusto yo siempre respondo o a veces un poquito me demoro porque también siempre tenemos casi todos los días reuniones, entonces a veces es muy difícil responder rápidamente, pero tengan la seguridad. No importa igual si están en otro barrio, eso respetando a los compañeros, pero siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer contacto con los otros compañeros de otro barrio, pues que pedirles la ayuda, ¿no? Y con un refier, yo creo que es importante eso. Voy a decir mi teléfono, mi email, pero aparte te voy a escribir y para que por favor sea publicado, que no, yo no tengo ningún problema. Si escriben Bélgica guana Newham punto gov con B pequeña punto UK y mi teléfono es 078-28-711-441. Yo, con mil gustos, siempre tienen aquí una persona que desea servir a la comunidad. Para eso me han elegido y estoy dispuesta siempre en cualquier momento, pues siempre colaborar y guiarles de la mejor posible. Solucionar a veces es un poco complicado, pero seguramente siempre se puede hacer algo. Siempre hay algo para ayudar. Muchísimas gracias, Bélgica, por este contacto, por la información y también por darnos también los detalles. Nosotros vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Ha sido un placer conversar contigo. A ustedes muchas gracias y siempre tienen aquí para cualquier información. Gracias.